La viuda encontró el cofre al amanecer, cuando la niebla aún abrazaba los árboles como un secreto que no quería ser contado. Entre raíces negras y hojas húmedas, el metal antiguo brilló con una promesa peligrosa. Creyó que era oro, salvación, una segunda oportunidad para huir del dolor, pero el bosque escuchó su latido y respondió. Porque aquel tesoro no esperaba ser hallado, esperaba ser reclamado. Y quien lo tocara, jamás volvería a ser el mismo. Elena llevaba 3 años caminando sola. Desde la muerte de Julián, el mundo había reducido su tamaño hasta caber en una cabaña de madera al borde del bosque de San Abad. No era un bosque cualquiera, los ancianos del pueblo decían que allí se perdían los animales y, a veces, las personas. Elena nunca creyó en supersticiones, pero sí en la necesidad. Y esa mañana, la necesidad la empujó a internarse más de lo habitual. Había vendido casi todo. La vajilla de bodas, los libros de Julián, incluso el anillo. El invierno se acercaba y la leña no era suficiente. Por eso siguió el sendero olvidado, el que nadie usaba desde hacía años. Cada paso crujía como si despertara algo dormido bajo la tierra. Fue entonces cuando lo vio. El cofre estaba medio enterrado, atrapado entre raíces gruesas como serpientes. No tenía candado visible, solo símbolos grabados que Elena no supo reconocer. Su primer impulso fue retroceder, pero la imagen de la despensa vacía la sostuvo. Cavó con las manos, ignorando el frío que se le clavaba en los dedos. Cuando levantó la tapa, el aire pareció cambiar. No había oro ni joyas. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela oscura, reposaban 3 objetos, un medallón de plata con un ojo grabado, un pequeño cuaderno de cuero y una bolsa de monedas antiguas, pesadas, marcadas con sellos que no pertenecían a ningún reino conocido. Elena tragó saliva. Aquello valía dinero. Mucho dinero. Pero al tocar el medallón, un recuerdo que no era suyo la atravesó como un relámpago, un hombre corriendo entre los árboles, sangre en las manos, una voz susurrando no lo abras. Elena soltó el objeto y cayó sentada sobre la tierra húmeda, jadeando. El bosque guardó silencio. Regresó a la cabaña con el cofre oculto bajo una manta. No se lo contó a nadie. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de una escritura apretada, irregular, como si quien la hubiera trazado hubiera tenido prisa o miedo. No entendía todas las palabras, pero una frase se repetía una y otra vez: el tesoro no es el premio. Es la llave. Elena no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el ojo del medallón abierto, observándola desde la oscuridad. Al amanecer, un golpe seco resonó en la puerta. Un hombre alto, cubierto con un abrigo empapado, la miraba con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Dijo su nombre sin presentarse y preguntó, con una calma inquietante, si había encontrado algo en el bosque que no le pertenecía. El corazón de Elena comenzó a latir con violencia. El cofre, oculto bajo el suelo, parecía arder. Ella negó, pero el hombre inclinó la cabeza, como quien escucha una mentira conocida. Antes de irse, dejó una advertencia. El bosque siempre reclama lo que es suyo, y a quienes lo esconden. Cuando la puerta se cerró, Elena supo que encontrar el tesoro había sido solo el comienzo. Y que alguien más lo estaba buscando desde hacía mucho tiempo. Elena no pudo dormir. Cada crujido de la cabaña la hacía saltar, cada sombra parecía alargarse sobre las paredes húmedas. El medallón descansaba sobre la mesa, como si la observara, y cada vez que lo miraba, sentía un escalofrío que le recorría la espalda. El cuaderno, abierto frente a ella, mostraba nuevas palabras que no había visto antes, escritas con tinta que parecía fresca. El ojo todo lo ve. La llave abrirá más que puertas. Quien toque el tesoro no volverá igual. Elena intentó racionalizarlo. Pensó en supersticiones, en su mente agotada por la soledad, por la pérdida de Julián. Pero algo en su interior le decía que no podía ignorarlo. Esa sensación se intensificó cuando un golpe seco resonó en la ventana. Se acercó con cautela. Afuera,
El bosque parecía tranquilo bajo la luz pálida del amanecer, pero la tierra estaba marcada por huellas que no recordaba haber visto antes. Pequeñas, casi humanas, pero con un patrón irregular, como si alguien hubiera caminado a la vez que arrastraba los pies. Elena pensó en llamar a alguien, al pueblo, a la policía, pero sabía que nadie la creería. Nadie podía comprender lo que había encontrado. Decidió entonces tomar el medallón y salir al bosque. No podía quedarse a esperar, necesitaba respuestas. El aire estaba frío y húmedo. La niebla se levantaba lentamente, dibujando figuras entre los árboles. Cada paso que daba resonaba en la quietud del bosque. Elena no sabía si buscaba el origen del tesoro o su propia salvación, pero algo le decía que ambos estaban unidos. Fue entonces que escuchó un susurro. Primero suave, como el viento, luego más claro, no deberías haberlo encontrado. Elena giró sobre sí misma, pero no vio a nadie. La sensación de ser observada se volvió insoportable. Siguió caminando, sus ojos buscando cualquier señal de peligro, y entonces lo vio. Un hombre de rostro sombrío, oculto entre los troncos, que desapareció antes de que pudiera reaccionar. El corazón de Elena latía con fuerza. El bosque no era un simple lugar de árboles, era un laberinto que jugaba con los sentidos, que ocultaba secretos antiguos. Y ahora, alguien estaba jugando con ella. Volvió a la cabaña temblando, cerró la puerta con llave y colocó el medallón sobre la mesa. Por primera vez, temió realmente por su vida. La lluvia comenzó a golpear los cristales con fuerza, como si el cielo mismo la advirtiera. De repente, un ruido seco proveniente del sótano la hizo sobresaltar. No recordaba haber bajado allí en semanas. La puerta estaba entreabierta, y un viento frío parecía surgir de la oscuridad. Elena agarró una linterna, la encendió y bajó los escalones lentamente. Cada crujido del piso retumbaba en sus oídos, haciendo que su respiración se acelerara. Al llegar al fondo, vio algo que la paralizó. La tierra removida, marcas recientes, como si alguien hubiera estado buscando algo. Entre el polvo y las raíces, un símbolo idéntico al que estaba grabado en el cofre apareció dibujado con carbón. Elena retrocedió, y la linterna iluminó una figura oscura que desapareció al instante, dejándole un frío que calaba hasta los huesos. Se dio cuenta de que el tesoro no era solo peligroso por lo que contenía, sino por quienes lo deseaban. Y que cada movimiento que ella hacía estaba siendo observado, calculado. La sensación de persecución, de un enemigo invisible, la atrapó. Esa noche, Elena no cerró los ojos. Sostuvo el medallón contra su pecho, escuchando cómo la tormenta rugía afuera, consciente de que el bosque había comenzado a reclamarla. Y que lo que estaba por venir sería mucho más oscuro de lo que podía imaginar. El misterio del tesoro no era solo el oro o las monedas antiguas. Era un secreto que podía cambiar su vida para siempre, si lograba sobrevivir. Elena despertó al amanecer con la sensación de que algo había cambiado en la cabaña. El medallón estaba caliente al tacto, como si tuviera vida propia. Incluso el cuaderno parecía vibrar bajo sus dedos. Decidió que debía entender los símbolos del cofre y del medallón antes de que fuera demasiado tarde. Tomó su mochila, el cuaderno, el medallón, y salió hacia la parte más antigua del bosque, donde los árboles se entrelazaban formando arcos naturales que apenas dejaban pasar la luz. Caminó por senderos olvidados, siguiendo lo que intuía era un rastro, una guía que solo los que habían tocado el tesoro podían percibir. Cada paso la sumía más en la penumbra, pero también en una especie de claridad que le permitía escuchar sus propios pensamientos como si alguien los repitiera en voz baja. Y entonces lo vio, un claro que no recordaba, con piedras grandes y lisas, formando un círculo perfecto. En el centro, el suelo estaba removido y una marca idéntica a la del cofre estaba grabada en la tierra. Elena se arrodilló, examinando la marca, y de repente escuchó pasos. No había sonido de ramas, ni hojas aplastadas, solo pasos. Giró lentamente y vio a un hombre con capucha, su rostro oculto, que la observaba sin moverse. Elena retrocedió, temblando, pero el hombre alzó la mano y señaló hacia la marca en la tierra. Contra su instinto,
Elena se acercó. La tierra estaba caliente, y al tocarla, sintió un dolor agudo en la cabeza, como si alguien estuviera proyectando memorias en su mente. Vio escenas, antiguos guardianes del tesoro, rituales secretos, advertencias de muerte para los que no respetaban las reglas. Comprendió que el medallón no era solo un objeto, era la llave que abría puertas invisibles, que liberaba secretos antiguos y peligrosos. El hombre de la capucha habló por primera vez, su voz era grave, resonante, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Has tocado lo que nadie debería tocar. Ahora, estás vinculada al bosque y al tesoro. Debes elegir, entregar lo que encontraste o enfrentar lo que viene. Elena tragó saliva. No podía entregar el cofre, era su salvación económica, su escape de la soledad. Pero algo en el hombre, en sus palabras, le hizo entender que esto iba mucho más allá del dinero. ¿Qué? ¿Qué pasará si no lo hago?, preguntó, su voz temblando. El hombre bajó la capucha y Elena vio sus ojos, negros, profundos, sin reflejo, como pozos que absorbían la luz. El tesoro no perdona. Y aquellos que lo esconden, no vuelven a ser los mismos. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la niebla, dejando solo el eco de su advertencia. Elena se quedó sola en el claro, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que debía volver a la cabaña, pero algo la detuvo. La sensación de que había más secretos bajo sus pies. Con cuidado, comenzó a cavar dentro del círculo de piedras y encontró un pequeño compartimento de piedra. Dentro, un pergamino amarillento con un mapa extraño, lleno de símbolos que no reconocía, y una nota que decía, sigue la senda, pero no confíes en lo que ves. Cada paso puede ser tu último. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El bosque parecía respirar a su alrededor, cada rama, cada sombra vigilándola. No estaba sola. Y aunque nadie visible la seguía, sabía que alguien, o algo, estaba cerca, observando cada movimiento. De regreso a la cabaña, Elena sintió que la niebla se espesaba a su alrededor. Voces susurrantes parecían salir de los árboles, llamándola, burlándose, advirtiéndola. Cada vez que miraba el medallón, el ojo parecía moverse, seguirla, presionando sobre su conciencia. Comprendió que el tesoro no era solo un hallazgo, era una trampa que se cerraba lentamente, y ella estaba dentro. Esa noche, el viento golpeó la cabaña con fuerza, y algo golpeó desde afuera la ventana. Elena se acercó y vio un reflejo fugaz, otra figura oscura que desapareció antes de que pudiera distinguirla. Sabía que no podía ignorarlo más. Al amanecer, debía seguir el mapa, seguir la senda que el pergamino indicaba. No había vuelta atrás. Elena despertó antes del amanecer, sintiendo la urgencia en cada fibra de su cuerpo. El pergamino descansaba sobre la mesa, con sus símbolos que parecían moverse cuando no los miraba directamente. Sabía que debía seguir la senda marcada, pero el miedo la consumía. Cada sombra en la cabaña parecía más larga, más densa, como si se hubieran infiltrado en las paredes mismas. El medallón pesaba en su bolsillo, y cada vez que lo tocaba, sentía un ligero zumbido que recorría su brazo, como si quisiera guiarla o advertirle. Con la primera luz del día, se adentró nuevamente en el bosque. Esta vez, las huellas en el suelo parecían recientes y deliberadas, como si alguien la estuviera guiando o atrapando. Cada crujido de ramas la hacía girar, buscando la fuente de los pasos invisibles. A lo lejos, entre los árboles, un destello metálico brilló. El cofre antiguo parecía llamarla desde otra ubicación. Siguiendo la dirección del mapa, Elena llegó a un río que no recordaba haber visto antes. El agua era oscura, casi negra, y el reflejo del bosque la miraba con ojos invisibles. En la orilla, encontró un puente hecho de madera vieja, tambaleante, con tablas que crujían bajo su peso. Cada paso parecía resonar en la tierra, y la sensación de ser observada se intensificó. Al cruzar el puente, un grito ahogado resonó desde la niebla. Elena se detuvo, paralizada. No había nadie a la vista, pero el sonido parecía cercano, doloroso, suplicante.
Avanzó con cautela y llegó a un claro donde las piedras del suelo formaban un patrón que reconoció del cofre, un círculo antiguo de símbolos, un altar olvidado. Sobre el altar, una caja más pequeña que el cofre original estaba cubierta por un paño negro. Elena se acercó lentamente, recordando la advertencia del hombre de la capucha, cada paso podía ser su último. Con manos temblorosas, levantó el paño. Dentro, encontró un espejo antiguo con un marco de plata, y al mirar su reflejo, vio algo que la dejó sin aliento. No era su rostro el que la devolvía la mirada, sino el de Julián, o alguien que se parecía peligrosamente a él, pero con ojos vacíos y oscuros. Un susurro recorrió el claro: has abierto la primera puerta. Ahora debes elegir, avanzar o perderte para siempre. Elena sintió que el medallón sobre su pecho ardía, y comprendió que no podía retroceder. Cada segundo que dudaba, la sensación de ser atrapada crecía. Decidida, tomó el espejo y el medallón, sintiendo como el aire del bosque se volvía más pesado, como si la gravedad misma hubiera cambiado. Las sombras se movían a su alrededor, formando figuras humanas que parecían observarla, medirla. Cada paso hacia adelante era un desafío, cada respiración, un riesgo. Elena comprendió que el tesoro no era solo físico. Era un portal, un juego de poder, de secretos que la superaban. Y que quienes habían estado antes que ella en el bosque no habían tenido la misma oportunidad. La senda marcada por el pergamino se volvía más clara, pero también más peligrosa. Mientras avanzaba, escuchó un sonido detrás de ella, hojas aplastadas, pasos apresurados, respiraciones contenidas. Giró, y solo vio la niebla moviéndose como si algo invisible la persiguiera. Un frío intenso la envolvió, y el medallón comenzó a vibrar, proyectando un pequeño haz de luz hacia el camino que debía seguir. Elena respiró hondo y continuó, consciente de que cada decisión la acercaba al corazón del misterio, pero también al límite de lo desconocido. Lo que encontraría al final de la senda podría salvarla, o condenarla para siempre. Elena siguió la senda marcada por el pergamino, adentrándose en lo más profundo del bosque. Los árboles eran ahora gigantescos, sus ramas entrelazadas formando un techo oscuro que apenas dejaba pasar la luz del sol. Cada paso hacía crujir las hojas secas bajo sus pies, y el aire estaba impregnado de un olor extraño, metálico y húmedo, como si el bosque mismo sangrara. El medallón colgaba de su cuello, pesado, palpitante, como si marcara el ritmo de su corazón. Elena sintió de nuevo esa presión en la cabeza, un dolor agudo que traía imágenes fugaces, rituales antiguos, guardianes oscuros, personas desapareciendo entre sombras. Comprendió que no podía ignorar esas visiones, eran advertencias, pistas, y tal vez, trampas. Al llegar a un claro rodeado de árboles retorcidos, Elena encontró una puerta de piedra semioculta por raíces y musgo. La misma figura que había visto en el espejo la noche anterior apareció frente a ella. Un hombre encapuchado, ojos oscuros como pozos sin fondo. Esta vez no desapareció. Se quedó en silencio, observándola, como evaluando cada decisión que tomaría. Debes abrirla, dijo con voz profunda y resonante, pero recuerda, lo que hay detrás no es lo que esperas. Lo que encuentres cambiará tu vida para siempre. Elena tragó saliva, sintiendo que el medallón se calentaba hasta quemarle la piel. Cada fibra de su ser le decía que huyera, pero la curiosidad y la urgencia la empujaban hacia adelante. Con cuidado, colocó el medallón en un pequeño hueco de la puerta que coincidía con la forma del ojo grabado. La piedra tembló, vibró y, de repente, la puerta se abrió hacia un túnel oscuro, un pasadizo que descendía bajo la tierra. Un olor a humedad y algo más, algo antiguo y olvidado, llenó sus pulmones. Elena encendió su linterna y bajó, paso a paso, escuchando cómo las sombras parecían susurrarle secretos que no podía comprender. El túnel estaba lleno de símbolos antiguos, tallados en la roca, que brillaban levemente cuando el medallón se acercaba. Elena se dio cuenta de que no estaba sola. Voces apagadas, ecos de quienes habían pasado antes que ella, llenaban el espacio. Cada palabra era un lamento, un aviso: no confíes en lo que ves, no toques lo que brilla, el bosque observa. Al final del túnel, una cámara amplia se abrió ante ella.
En el centro, sobre un pedestal, descansaba un cofre aún más antiguo que el primero. Su superficie estaba cubierta de símbolos que parecían moverse bajo la luz de la linterna. Elena se acercó lentamente, consciente de cada paso, de cada respiración. La tensión era insoportable, el aire parecía vibrar, como si la cámara misma respirara con ella. De repente, el cofre se abrió solo, revelando un brillo intenso, cegador. Dentro no había monedas ni joyas, sino fragmentos de cristal que reflejaban imágenes, personas, lugares, momentos atrapados, como recuerdos de vidas pasadas. Elena comprendió que el tesoro no era riqueza material, sino conocimiento, poder y peligro. Un grito resonó detrás de ella. La figura encapuchada apareció de nuevo, esta vez con un gesto urgente: toma solo lo que te corresponde. No dejes que el bosque te reclame. Elena extendió la mano, temblando, hacia los fragmentos de cristal. Al tocar uno, un torrente de imágenes la inundó, secretos oscuros, traiciones, y algo que la paralizó de miedo, una visión de ella misma, atrapada, sin poder escapar, observada por ojos invisibles. Elena retiró la mano con un jadeo. Comprendió que cada decisión la vinculaba más al bosque, más al tesoro, y que su vida nunca volvería a ser la misma. Mientras el eco de las voces llenaba la cámara, supo que lo que había comenzado como una búsqueda por supervivencia se había convertido en un juego de poder, de secretos antiguos y fuerzas invisibles que no perdonaban. Elena salió de la cámara con el corazón acelerado, sintiendo que cada sombra del túnel la observaba. Los fragmentos de cristal brillaban débilmente en su mochila, proyectando reflejos que danzaban sobre las paredes húmedas. Sabía que el bosque no le permitiría marcharse fácilmente, cada paso que daba estaba siendo registrado, evaluado, como si el lugar tuviera vida propia. Al llegar a la superficie, la niebla del bosque la envolvió de inmediato. Todo parecía igual que antes, pero el aire era más denso, más silencioso, y cada árbol parecía inclinarse hacia ella, vigilante. Elena recordó las advertencias: el tesoro no perdona, y quienes lo tocan quedan ligados para siempre. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía detenerse. Debía volver a la cabaña y pensar un plan, aunque sabía que nada sería igual después de lo que había visto. Mientras caminaba, el medallón sobre su pecho comenzó a brillar con fuerza, iluminando un sendero que antes no existía. Elena lo siguió, sintiendo cómo cada paso la acercaba a algo que no podía comprender del todo. El sendero la condujo a un antiguo puente de piedra cubierto de musgo, y en su extremo, una figura familiar la esperaba: el hombre de la capucha. Esta vez, su presencia no era amenazante, sino urgente. Elena, dijo con voz grave, has llegado más lejos que nadie antes. Pero debes entender, el tesoro no es solo lo que has visto. Hay más, y el bosque no te permitirá huir con él intacto. Elena respiró hondo, tratando de asimilar lo que significaba. Cada palabra parecía pesar toneladas, cada silencio, una advertencia mortal. ¿Qué debo hacer?, preguntó, con la voz temblorosa. Debes elegir, respondió él. O te conviertes en guardiana del bosque, protegiendo sus secretos para siempre. O te marchas, pero alguien más tomará tu lugar, y lo que has liberado regresará para reclamarte. Elena miró la mochila, los fragmentos de cristal brillando débilmente, y comprendió que no podía ignorar el poder que había tocado. Cada visión que había tenido, cada sombra que la había seguido, cada advertencia, apuntaba a lo mismo: el bosque no solo guardaba el tesoro, sino que elegía a quienes podían sobrevivir a él. Un aullido lejano resonó entre los árboles, y algo se movió entre la niebla, figuras oscuras que parecían surgir del bosque mismo. Elena comprendió que no había tiempo para vacilar. Con determinación, sostuvo el medallón, y un haz de luz salió de él, iluminando a las sombras. Estas retrocedieron, pero no desaparecieron, solo esperaban, calculando, observando. El hombre de la capucha la miró, y en sus ojos negros, Elena vio un reflejo de su propio miedo, mezclado con fuerza y conocimiento. Debes decidir ahora, dijo. El bosque no espera.
Elena respiró hondo, sintiendo como el peso de todo lo que había vivido se concentraba en un solo momento. Su corazón latía con fuerza, cada fibra de su cuerpo gritando advertencias y deseos. Sabía que su elección definiría no solo su destino, sino el destino del bosque y del tesoro que había encontrado. Ella levantó la mano, y con voz firme dijo, acepto, lo que sea necesario. Un silencio absoluto llenó el aire. Entonces, el bosque pareció suspirar, y las sombras se disiparon lentamente, como si reconocieran su decisión. El medallón brilló con un resplandor cálido, y Elena sintió un vínculo con el bosque, un conocimiento profundo de sus secretos y sus peligros. No era libre, pero tampoco estaba perdida. Había sobrevivido, y había comprendido que el tesoro no era una recompensa, era una prueba.